Buenos días. Bienvenidos a todas y todos al tercer día del conversatorio La década de la restauración, cambio climático, con el tema eje restauración de suelos y gestión de residuos. Esta actividad la hemos organizado en el marco de la década de la restauración de los ecosistemas degradados 2021-2030, declarado por la ONU en 2019. Este conversatorio es una externalidad derivada del proyecto CONACYT PN 2015-218, Estrategia de Rehabilitación Ecológica empleando biodiversidad nativa en bosque templado afectado por actividad minera, pétrea y agropecuaria. En este sentido, la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Campus Juriquilla de la Facultad de Ciencias UNAM se ha comprometido con la conservación y la restauración de los ecosistemas en temas relacionados con la biodiversidad, el suelo, el agua y el monitoreo de la calidad del aire, entre otros temas de investigación. El comité organizador agradece la participación a todos los panelistas y al moderador, el maestro en ciencias Juan Carlos Rangel López, de quien me permitiré leer su semblanza. El maestro Juan Carlos Rangel es egresado de la licenciatura en Ingeniería Ambiental del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una maestría en agua e infraestructura municipal de la UNESCO IHE en Holanda. Actualmente es socio basado en la Ciudad de México de la empresa Environmental Resource Management. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el desarrollo de proyectos ambientales dentro de las ramas de debidas diligencia ambiental, investigaciones de suelo y agua subterránea, remediación ambiental de suelo, limpieza, descontaminación y desmantelamiento de instalaciones industriales, auditoría ambiental y de seguridad e higiene, e implementación de sistemas de gestión. Ha apoyado a empresas de diferentes sectores, incluyendo la industria química, de petróleo y gas, manufactura, minería, higiene y cuidado personal. Su experiencia internacional incluye los Estados Unidos, Centro y Suramérica. Además, tiene un amplio conocimiento de legislación ambiental mexicana y de estándares internacionales como principios del Ecuador y el marco de sustentabilidad de la cooperación financiera internacional. Sin más, le cedo la palabra al maestro Juan Carlos Rangel López. Muchas gracias, maestro Abel Ibáñez. Muchas gracias a todos por su participación. El día de hoy nos acompañan en este conversatorio el doctor Javier Castellanos Ramos. Él es especialista en suelos y nutrición vegetal, fue investigador del INIFAP en el tema de fertilidad de suelos, nutrición vegetal y manejo de abonos orgánicos durante 35 años. Fue el líder de investigación en nutrición vegetal y coordinador nacional de los laboratorios en suelo y plantas del INIFAP de 2000 a 2005, apoyando en el desarrollo tecnológico del área a nivel nacional. En los últimos 12 años se ha concentrado en el tema de manejo de la fertilidad del suelo. Ha publicado 82 artículos científicos, 5 libros, entre ellos el Manual de Interpretación de Análisis de Suelo y Agua, el Manual de Producción de Tomate en Invernadero, el libro Cómo crece y se nutre una planta de maíz, además de 10 capítulos en otros libros. Liberó 3 variantes de frijol, algunas en uso actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias del Suelo y ha participado activamente como instructor en múltiples cursos de capacitación agrícola dirigida a técnicos, académicos y productores. Finalmente, es el presidente del Consejo de Administración del grupo Intagri, que agrupa a diferentes compañías dedicadas al desarrollo tecnológico del campo mexicano y latinoamericano, como son Fertilab, Integrai, Naturagri y Proain. Además, nos acompaña también la maestra en ciencias Sara Solís Valdés. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es maestra en ciencias en edafología, también por esta Facultad de Ciencias de la UNAM, y está en proceso de obtener un doctorado en tecnología avanzada en el CICATA del IPN. Su área de especialidad es la ciencia de suelo, en aspectos de caracterización física y química y biológica de los mismos, así como de sedimentos y materiales no consolidados, y temas relacionados con la contaminación de suelo. Ha participado en proyectos de investigación científica sobre la contaminación de suelos por mercurio, otros metales pesados, hidrocarburos, sobre la bioquímica del mercurio en la Sierra Gorda, así como en la recuperación de suelos contaminados con técnicas electroquímicas. Como docente, ha impartido 19 cursos relacionados con edafología a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro
en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, el CEPATA de la UNAM, y como ayudante de profesor de posgrado en Ciencias de la Tierra en el Centro de Geociencias Campo UNAM Juriquilla, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el CIDETEC, la UAC, la Facultad de Ciencias Naturales y la Facultad de Química. Actualmente también es responsable del área de divulgación científica del Centro de Geociencia. Por otro lado, nos acompaña la doctora Fabiola Monroy Guzmán, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ella es egresada de la Facultad de Química de la UNAM como ingeniera química y como maestra en ciencias nucleares. Obtuvo su doctorado en la Universidad de París-Orsay en el área de radioquímica y química nuclear, cuya tesis se enfocó en la determinación de propiedades químicas de los elementos superpesados, Rutherfordio y Dubnio. Es investigadora de tiempo completo del Instituto Nacional de Investigadores Nucleares desde 1999. Actualmente labora en el Departamento de Desechos Radioactivos del INEIN y es la fundadora del primer laboratorio en México de desechos radioactivos, encargado de desarrollar, estudiar e investigar todas las etapas involucradas en la gestión de los desechos radioactivos. Posee 20 años de experiencia en procesos de separación radioquímica y ha sido responsable de diversos proyectos financiados por el CONACYT, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el UIEA, la UNESCO y la iniciativa privada. Estos proyectos están enfocados en la producción de radioisótopos con fines médicos, arqueometría y gestión de desechos radioactivos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Sociedad Química de México. Finalmente nos acompaña también el doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval, de la Asociación Mexicana de la Ciencia del Suelo. Él es doctor en Ciencias con especialidad en Edafología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con un doctorado en Química por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y ha sido profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM, profesor titular de tiempo parcial en la UAM Iztapalapa y profesor investigador titular C de tiempo completo y profesor exclusivo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es fundador de las licenciaturas de Biología e Ingeniería en Geología Ambiental en esta misma universidad y fundador del Laboratorio de Suelos del Centro de Investigación en Ciencias de la Tierra y Materiales. Cuenta con 5 libros publicados, 98 artículos en revistas arbitradas indexadas y 56 artículos de difusión. En el estado de Hidalgo ha impulsado el estudio de los suelos forestales y las cuencas hidrológicas para establecer programas enfocados a la conservación y rehabilitación de suelos. Su línea de investigación es taxonomía, génesis del suelo y mineralogía de la fracción argílica de los suelos ácidos. Es evaluador de proyectos de investigación del IPN y del CONACYT y fue director del Centro de Investigación en Ciencias de la Tierra, coordinador de la División de Investigación y de Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue nombrado por el gobernador de este mismo estado como representante académico de los fondos mixtos del Consejo de Ciencias y Tecnología entre 2005 y 2012, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Consultivo Ciudadano de Hidalgo. En octubre de 2015 fue distinguido por la Universidad Autónoma de Querétaro al imponer su nombre a la Cátedra Especial de Química, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias del Suelo. Muchísimas gracias a todos ellos por estar hoy con nosotros en este interesante conversatorio. Agradecemos mucho su presencia, muchas gracias. Y me parece que inicia la proyección de un video, en el cual los ponentes nos presentan un tema relevante para este tema, para este conservatorio. Restauración de suelos y gestión de residuos. ¿Qué es el suelo? ¿Te has llegado a preguntar alguna vez qué es el suelo? Bueno, podemos definir como la fina capa de material fértil que recubre la superficie de la Tierra. El suelo es la capa de la superficie de la corteza terrestre que tiene una profundidad y una extensión variable. Constituye un sistema tridimensional, es trifásico y se forma por la acción de 5 factores. Los factores formadores del suelo son el material parental, la topografía, el clima, los organismos y el tiempo. Cuando estos 5 factores se combinan, podemos decir que un suelo se ha desarrollado. Cada uno de ellos van a influir de diferente manera dependiendo del lugar en el que nos encontremos en la Tierra. Es importante anotar
que la formación del suelo es un proceso largo y complejo. Los suelos, una vez que se han formado, van a tener dentro de ellos procesos de adición, de sustracción, de translocación, lo que se conoce como los procesos formadores del suelo o los procesos edafogenéticos. Una vez que estos procesos actúan, entonces van a dar origen a los perfiles del suelo. Y el perfil del suelo va a tener características muy específicas de acuerdo con la intensidad de los factores que lo formaron. Por eso es que hay diferentes tipos de suelos. No podemos encontrar un mismo suelo en todo el mundo. Hay diferencias marcadas de acuerdo a los procesos edafogenéticos que les han dado origen. La interacción de estos 5 factores formadores va a permitir la presencia de los procesos formadores, y estos procesos se van a expresar como las propiedades del suelo. De esta manera, los procesos edafogenéticos van a originar los distintos tipos de suelos. La formación de un suelo tarda mucho tiempo en llevarse a cabo. Simplemente 2 a 3 centímetros de suelo puede tardar hasta 1000 años en generarse. Esto implica que los suelos se consideren un recurso no renovable en la línea de tiempo humana. Una vez formado, el suelo es esencial para la vida. Un suelo nos va a brindar nutrientes, permite el ciclo del agua, nos brinda minerales a las plantas, a los árboles, va a ser hogar de millones de insectos, de bacterias y de microorganismos. En cualquier ecosistema terrestre del planeta está presente el suelo, y una vez que se forma, el suelo se reconoce que tiene funciones esenciales. ¿Cuáles son esas funciones? Pueden retener el carbono de la atmósfera, pueden funcionar como filtros para purificar el agua o para reducir los contaminantes, pueden también regular las acciones del clima, regulando las sequías o el aporte de agua, intervienen en el ciclo de los nutrientes, forman parte es el sustento. Muchos de los organismos terrestres tienen una gran diversidad dentro de ellos, pueden regular las inundaciones, son además una fuente de productos primarios para muchas actividades humanas y sobre todo van a permitir el asiento de todas las poblaciones humanas. Sin el suelo, la vida en la Tierra sería muy distinta. Los suelos aportan servicios ecosistémicos que permiten la vida en la Tierra. Intervienen en el ciclo biogeoquímico y son importantísimos para la red alimentaria de los ecosistemas. En el suelo se encuentran los organismos productores primarios para que se dé origen a la cadena trófica o a la cadena alimenticia. ¿Cómo se relacionan los suelos con el ambiente? Pues a partir de ellos se obtienen los nutrientes que requieren los organismos primarios o los organismos productores, y posteriormente los organismos descomponedores van a hacer su papel y van a estar dentro del suelo para producir alimentos que poco a poco van a ir llegando a la cadena alimenticia hasta que lleguen al hombre. Nosotros somos los consumidores finales, y si no hubiera suelo que alimente a las plantas, nosotros tendríamos muchas dificultades para sobrevivir. De esta manera, los suelos brindan servicios ecosistémicos que son esenciales para la vida del hombre. Estos servicios se reconocen como beneficios que aportan los suelos, tanto en recursos y procesos, y que permiten que se lleve a cabo todos los ciclos biogeoquímicos y el crecimiento de la vida vegetal, de la vida animal y de, sobre todo, la vida humana en el planeta. Cuando las funciones del suelo son rebasadas y se pierden sus capacidades de filtración, de amortiguación, etc., hablamos de que el suelo está en peligro. ¿Qué puede dañar al suelo?
¿Es posible que algo dañe a nuestros suelos? ¿Cómo puede dañarse el suelo si hemos construido enormes edificios sobre ellos? Los suelos son muy resistentes. ¿Pero esto es cierto? Claro que no. A nivel mundial se pierden 10 millones de hectáreas de suelo fértil al año. Como ya se mencionó, cuando el suelo pierde su productividad agrícola y su diversidad biológica, se presenta su degradación. ¿Cómo se pierden los suelos? Por procesos de deforestación, por el crecimiento demográfico. Al crecer las ciudades se pierde cada vez más superficie para actividades agrícolas y para cubierta vegetal. Por contaminación, el desecho de residuos, el mal manejo de estos desechos, lo que va a ocasionar la pérdida de biodiversidad. Los suelos dejan de ser el hábitat primario de los microorganismos y de los organismos productores de la cadena alimenticia. Otra forma en que los suelos se degradan puede ser por procesos de salinización y sodización. Esto ocurre cuando hay un uso indiscriminado de productos químicos. Puede haber erosión, dado que los suelos comienzan a perderse por la falta de cubierta vegetal. Puede haber un sellado en donde los suelos ya no permiten el ingreso del agua y entonces se rompe el ciclo hidrológico. Los suelos también pueden acidificarse teniendo pHs muy ácidos que impiden el crecimiento de los vegetales y se pierden sus propiedades agrícolas. Una parte importante o un proceso muy importante de la pérdida de suelos es la erosión. La FAO considera que la erosión del suelo es la amenaza número 1 para los suelos de nuestro planeta. ¿Qué consecuencias trae el hecho de que se degraden los suelos? En primer lugar, va a haber una marcada reducción de los servicios ecosistémicos de los que hablamos anteriormente. Vamos a perder agua, va a faltar el alimento, van a producirse cambios climáticos, tanto regionales como a nivel global. Sobre todo se va a presentar pobreza e inseguridad social y una marcada migración. Cuando se pierden los suelos o se degradan, entonces hablamos de procesos de restauración. ¿Qué significa restaurar? Restaurar es poner una cosa en el estado o estimación que tenía antes. Sinónimos de restaurar son recuperar, reparar, componer o restablecer. Si queremos restaurar un suelo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos saber o qué debemos tener en cuenta para hacerlo? En primer lugar, debemos saber cómo estaba antes el recurso. Como ya lo habíamos mencionado, hay diferentes tipos de suelos en el mundo. Cada uno de ellos tiene características y propiedades distintivas que van a estar relacionadas con el sitio en el que se encuentran y con los factores formadores que le han dado origen. Cada uno de estos suelos van a tener usos diferentes y un manejo distinto. Por eso es importante conocerlos. ¿Cómo podemos restaurar a estos suelos? Primero hay que conocerlos, saber cuáles son sus características, en dónde están, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus funciones, cuál es el perfil que los caracteriza y posteriormente los especialistas del suelo pueden determinar la capacidad de los distintos suelos conociendo sus características, cómo son la textura, la estructura, qué profundidad tienen, en qué pendientes se encuentran, cuál es el contenido de materia orgánica que poseen, cuál es su composición química, cuál ha sido su evolución, cuál fue su génesis. Todo ello nos lleva a conocer el suelo y saber protegerlo. Los suelos del mundo están bajo presión. Las actividades humanas están dañando al suelo hasta el punto de que el 25% de los suelos de la Tierra están siendo degradados y severamente dañados. Es importante entonces conocer el recurso para poder proteger. ¿Qué podemos hacer para conservarlo y evitar este tipo de paisajes? Primero, analizar y evaluar la condición del suelo. Después, podemos
hacer tratamientos de aguas residuales para evitar la contaminación de nuestros suelos, reducir la erosión, hacer rotación de cultivos, hacer labranzas mínimas, mantener la cubierta del suelo, restaurarlos, establecer sistemas de información de suelos con toda la información que los especialistas ofrecen, financiar la gestión sostenible y sensibilizar a la población. Es necesario recordar que 3 centímetros de suelo pueden llevar hasta 1000 años para su formación. Sin embargo, cada 5 segundos podemos perder el equivalente a un campo de fútbol por procesos de erosión. El suelo es un recurso natural no renovable y el uso que se le dé al suelo es lo más importante. El manejo que el suelo reciba es la forma en que se cuide, y la forma en que se cuide permitirá que el recurso se conserve. Cada tipo de suelo tiene un diferente uso y el mejor uso es aquel que lo conserva y lo mantiene en buenas condiciones para las siguientes generaciones. Por eso es importante que tengamos en mente el hecho de proteger al suelo. Si el suelo está degradado, no es capaz de cumplir sus funciones vitales. ¿Y qué podemos hacer para proteger y conservar los suelos del mundo? ¿Qué podemos hacer para proteger? Participar conociendo el recurso, informándonos, estableciendo campañas que permitan que mantengamos nuestro suelo en su lugar. Vivimos en un planeta, en un sistema cerrado, en el cual interactúan diversos componentes: aire, agua, suelos, océanos y vegetación. Los suelos constituyen el fundamento del desarrollo agrícola, de las funciones esenciales de los ecosistemas y de la seguridad alimentaria, y son por todo un elemento clave para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Conservar o restaurar los suelos no nos van a durar para siempre, al ser un recurso no renovable. Su conservación es fundamental para nosotros, porque de eso depende la seguridad alimentaria. El ritmo actual de la degradación de los suelos amenaza la capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. ¿Por qué los suelos no han estado nunca en los estándares que determinan la calidad de vida? Es una pregunta que nos hacemos a diario. Para la década de los 80, cuando distintas organizaciones internacionales hablaban de la importancia del recurso suelo y de los problemas de contaminación y por tanto de la salud. Para el año de 1991, la Organización Mundial de la Salud definió los indicadores de salud ambiental, incluyendo al suelo. La comisaria del Medio Ambiente de la Unión Europea, Margot Wallström, estableció que la protección del suelo estará al mismo nivel de la calidad del agua y del aire. México presenta uno de los mayores índices de degradación ambiental del mundo. De acuerdo con el INEGI, la destrucción ambiental en el país equivale al 8.8% del Producto Interno Bruto, mientras que el gasto del país para la protección del medio ambiente representa apenas el 0.6% del Producto Interno Bruto. Esto que ha ocasionado que más de 70 millones de mexicanos son vulnerables a los impactos frente al cambio climático. Solo por efecto de la deforestación, llega a la atmósfera cerca del 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero inducidas por el hombre. México es el país con mayor número de especies de pinos, encinos, cactáceas, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios. Además alberga a 12 de cada 100 especies conocidas del planeta, de las cuales más del 50% solo existen aquí, es decir, son endémicas. La pérdida de esta biodiversidad y de los servicios ecosistémicos por la degradación del suelo cuesta anualmente aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto global. Los suelos
tienen diferentes funciones para la vida humana y su uso inadecuado, aparte de la degradación y de la destrucción del recurso, puede generar importantes y significativos impactos ambientales y problemas de salud. Cada día, 25,000 personas mueren de sed o por contaminación. Cada día, 250,000 toneladas de ácido sulfúrico caen al suelo como lluvia ácida en el hemisferio norte, matando miles de lagos y millones de hectáreas de bosques. La degradación de los suelos es un problema con el cual el hombre ha tenido que convivir a lo largo de su historia y que ha sido señalado como causa principal de la caída y desaparición de grandes civilizaciones en el pasado. En el mundo actual alcanza proporciones descomunales y alarmantes, con la capacidad de producir significativos impactos en el bienestar de la humanidad y en el ambiente. Hoy lo estamos viviendo en México con un gran problema de sequía. Cada minuto se destruyen 21 hectáreas de bosques tropicales. Para que tengan una idea comparativa, piensen en aproximadamente 35 campos de fútbol. Cada año, el campo recibe al menos 15,000 toneladas de plaguicidas. Sí, como lo escucharon, 15,000 toneladas de plaguicidas que contienen un centenar de ingredientes nocivos para la salud. 68 plaguicidas pueden causar cáncer. 21 que alteran el desarrollo embrionario y causan daños reproductivos. 21 que pueden debilitar el sistema inmunológico y 50 ocasionan problemas de fertilidad masculina. Se estima que entre 300,000 y 400,000 personas migran de sus terrenos agrícolas por presentar características infértiles. Un país cambia con educación. Sin ella, seguiremos igual, en pasividad. Para poder discutir, debemos tener conocimiento, actitud, política nacional y valor. Sí, valor en alzar la voz, pero para hacer política se requiere tener conocimiento para poder producir. Hoy, los edafólogos, los estudiantes, podemos levantar la voz y decir, ya basta, volteen al recurso suelo para que las futuras generaciones cuenten con una alimentación inocua, libres de plaguicidas, libres de fertilizantes y sobre todo, algo importante, que nuestra población siga creciendo y que se perpetúe por los siguientes décadas y cientos de años. Celebro que la Facultad de Ciencias de la UNAM esté organizando la década de la restauración Cambio Climático 2021. Le agradezco a la doctora Erika Bustos y al maestro en Ciencias Abel Ibáñez Huerta por haberme invitado a este evento. En este día vamos a ver el tema de restauración de suelos y gestión de residuos. En lo personal, me toca presentar la capacidad del suelo para abordar los problemas globales. La atmósfera es una fina capa, aunque desde la Tierra la vemos como un gran volumen en donde podemos depositar una gran cantidad de gases. Sin embargo, en la actualidad, cada hora emitimos 110 millones de toneladas de contaminación de calentamiento global producida por el hombre a esa delgada capa de nuestra atmósfera, como si fuera una alcantarilla abierta. La mayor fuente de contaminación del calentamiento global es la quema de combustibles. En México, en los últimos 50 o 60 años, se ha estimado que el incremento en la temperatura media anual se ha ido por encima de 1 grado centígrado y a nivel global se estima que tenemos más de 0.6 grados centígrados de incremento. La temperatura media anual en nuestro país podría aumentar 5 grados centígrados este siglo con respecto a los niveles de 1990 si no se reducen rápidamente las emisiones. Cada año, nuestro país pierde 200,000 hectáreas de masa forestal y si no hay cambios significativos en las políticas, México no cumplirá su meta y compromiso de reducir a 0% de deforestación para el año 2030.
Y proyectos como Sembrando Vida agravan este problema en el sureste, pues están generando más deforestación aún de la que ya se tiene. Los países del mundo están respondiendo al llamado del Acuerdo de París, reduciendo el uso de carbón para la generación de energía, tal como lo hace Estados Unidos. México pareciera no entender esto y vamos en la dirección opuesta. México es el 11º mayor emisor de contaminación de calentamiento global. A pesar de que los precios de producir energía a través del viento y energía solar son muy por debajo del costo de producir esa energía utilizando carbón. La revolución verde, centrada en las semillas y el uso de insumos como los fertilizantes químicos, está alimentando al 90% de los 7.7 billones de personas del planeta. Sin los fertilizantes químicos, alrededor del 50% de la población mundial se enfrentaría al riesgo de morir de hambre, lamentablemente. Por tanto, la humanidad se encuentra en una encrucijada y enfrenta el desafío de conciliar la necesidad de mantener la producción de alimentos con la necesidad de restaurar los ecosistemas degradados y mejorar el medio ambiente. El 49% de la superficie terrestre de la Tierra se utiliza para la agricultura. El 77% de las tierras agrícolas se destinan a la cría de animales. Y un 70% de la extracción mundial de agua dulce se utiliza para el riego, uno de los más preciados recursos del planeta. Si se reduce el volumen de agua para la agricultura, seguramente habrá repercusiones graves en la producción de alimentos. Y, invariablemente, esto va a ocurrir tarde o temprano. El 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura y, por lo tanto, los que estamos relacionados con este campo tenemos la gran responsabilidad de realizar investigación y transferencia tecnológica para aminorar la gravedad de este problema. Sin embargo, 1 de cada 9 personas padece inseguridad alimentaria y 2 de cada 7 están desnutridos. El gran reto que tenemos enfrente los que nos dedicamos al campo es la ecointensificación, es decir, producir más con menos suelo, más por gota de agua, producir más por unidad de fertilizantes y pesticidas, producir más por unidad de energía usada y finalmente producir más por unidad de emisión de carbono. Salvar el suelo para la conservación de la naturaleza implica enormes retos, los retos que enfrentaremos este siglo. Si comparamos el inicio de este siglo con el año 2100, nos daremos cuenta que de los 6.4 billones de personas que había en el planeta a principios del siglo, esperamos tener 11.2 billones para fines de siglo. El consumo de alimentos subirá de 2.700 kilocalorías a 3.300 kilocalorías. La producción de cereales subirá de un poco más de las 2.000 millones de toneladas a más de 3.500 millones de toneladas para fin de siglo. Y para lograr esto, tendremos que realizarlo reduciendo la superficie de agricultura intensiva de las 682 millones de hectáreas a solo 500 millones de hectáreas. Por otro lado, el mayor reto que tenemos enfrente es reducir el uso de fertilizantes de 200 millones de toneladas de nutrientes a solo 100 millones de toneladas. Este es el reto más grande que enfrentaremos, pero tendremos muchísimos recursos de investigación para lograrlo. El rendimiento medio anual tendremos que subirlo de los 3.200 kilogramos por hectárea a 7.000 kilogramos por hectárea. Hay que tener en cuenta que buenas prácticas en la agricultura permitirán capturar un elevado volumen de carbono que hoy se encuentra en la atmósfera como CO2. El potencial técnico del secuestro de carbono a nivel global es de la siguiente manera. Y quien ha realizado todas estas investigaciones, un líder en este campo, es el doctor Ratan Lal, que acaba de dejar la presidencia de la US, International Union of Soil Science. Las estimaciones que su equipo de trabajo realizan dicen los siguientes datos. Los suelos pueden secuestrar de 1.45 a 3.44 petagramos de carbono por año, con un promedio de 2.45 petagramos de carbono al año. En las mejores condiciones, la biosfera terrestre para 2100 sería capaz de capturar en los suelos 178 petagramos de carbono y en la vegetación, asumiendo una reforestación y un cuidado de la misma, podremos recuperar o secuestrar
155 petagramos de carbono. La suma de estas dos componentes nos da 333 petagramos de carbono, lo que equivale a secuestrar la increíble cantidad de 157 partes por millón de CO2 de la atmósfera. En pocas palabras, el suelo y la vegetación, una vez recuperados, ambos podrían reducir para el año 2100 la concentración de CO2 de la atmósfera de las actuales 417 partes por millón a solo 260 partes por millón, asumiendo que los otros contribuyentes a las emisiones de CO2 ya no se incrementan. Solo falta la voluntad del hombre para lograrlo. Aclaro que un petagramo de carbono equivale a 1.000 millones de toneladas de carbono. ¿Qué debemos hacer? Luchar por incrementos en los fondos para investigación y recuperar fideicomisos extintos. Es brutal la reducción de fondos para investigación que se ha dado en los últimos 2 años. Necesitamos fomentar la investigación y el extensionismo en labranza de conservación para motivar y promover este secuestro de carbono de la atmósfera. Necesitamos impulsar investigaciones en recursos renovables y tecnologías alternativas. Sobre todo, necesitamos divulgar a todos los niveles de la ciencia y del sector gobierno para que entiendan la importancia de ese tema. Y por último, necesitamos fomentar ambiciosos programas de extensionismo agrícola para que se dé esta adopción tecnológica entre los productores. Los investigadores requerimos recursos para poder responder a esta demanda y cumplir con esta responsabilidad tan grande que pesa sobre nuestras espaldas. Muchas gracias. Buenas tardes. En el marco de la conmemoración del 30º aniversario del CIDETEC, me encuentro participando en este conversatorio Década de la Restauración, Cambio Climático, Monitoreo Atmosférico para Cambio Climático. En particular, el conversatorio de este día está enfocado a la restauración de suelos y gestión de residuos. Muy particularmente, en este caso, yo abordaré el tema de la gestión de desechos radioactivos. Mi nombre es Fabiola Monroy Guzmán y trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El uso de la energía nuclear se aplica en diferentes áreas en las actividades humanas, en el área energética, en la agricultura, en medicina, en el arte, en la investigación, en la alimentación y como toda industria, obviamente, genera desechos, en este caso desechos radioactivos. Los desechos radioactivos, dadas sus condiciones que pueden ser peligrosos para el medio ambiente y los humanos, deben ser aislados y confinados a fin de limitar su dispersión en el medio ambiente y el contacto con los seres humanos. Para ello, existen diferentes etapas que deben de pasar estos desechos. Prácticamente estas etapas se conocen en conjunto como la gestión de desechos radioactivos y dependen principalmente de la vida de estos elementos radiactivos. Hay elementos radiactivos, radioisótopos, que nosotros les llamamos comúnmente, que tienen vidas medias de segundos, minutos, horas, días, hasta meses y algunos años. En este caso no se tienen grandes problemas porque prácticamente se espera que estos elementos desaparezcan y finalmente se disponen como cualquier otro desecho que sea convencional. En el caso de que estos elementos radiactivos posean vidas de cientos de años, o miles de años o millones de años, entonces sí deben de tener un tratamiento especial. En este caso, primeramente deben de ser caracterizados y segregados para posteriormente llevarlos a un tratamiento con el objetivo de reducir su volumen. Posteriormente, estos desechos, una vez ya reducido el volumen, se tendrán que acondicionar, es decir, inmovilizar con el fin de evitar su dispersión. Posteriormente pasarán a un almacén, podrá ser temporal o definitivo. En el caso puede ser superficial o a profundidad. Dependerá principalmente de la clasificación que se tengan de estos elementos radiactivos como desechos. Existen prácticamente 3 tipos de desechos dependiendo de su concentración y de su peligrosidad, por supuesto, por su vida media. En el caso hay desechos radiactivos de muy bajo nivel, intermedio y de alto nivel. El mayor volumen de estos desechos lo tenemos en los de bajo nivel,
el mayor volumen en los de alto nivel, que es prácticamente el 1%. Sin embargo, estos desechos de alto nivel son los más peligrosos porque poseen vidas medias muy largas, de millones de años, y son generados principalmente en los combustibles de los reactores nucleares. Una vez que ya termina su uso como combustible en un reactor nuclear, se les conoce como combustibles gastados, y estos son precisamente los desechos de alto nivel. Precisamente una de las grandes problemáticas de la gestión de los desechos radiactivos es cómo reducir el volumen de este tipo de desechos, en particular los desechos de alto nivel, y una vez que ya se ha reducido su volumen, cómo vamos a disponer de ellos de manera definitiva. Los vamos a enterrar, los vamos a dejar en superficie, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? En este sentido, las posibles soluciones para resolver este problema, que es un problema muy grande, pueden tomar tres vertientes. Primeramente, podemos transmutar o convertir estos elementos radiactivos en otros elementos radiactivos, pero de menor actividad y de menor radiotoxicidad. Podemos también reutilizar estos combustibles gastados para poder aprovechar todo ese material. Y finalmente, una tercera vía sería el diseño de nuevos reactores nucleares que nos permitan generar menos desechos radiactivos. Ahora bien, puntualizando específicamente cuáles son las propuestas para resolver estos problemas, en el caso de la transmutación de desechos nucleares, hago una diferencia entre radiactivos y nucleares. Nucleares es específicamente porque provienen del núcleo de un reactor, ¿no?, que son los combustibles gastados. Esos son prácticamente los desechos de alto nivel, son los nucleares. Bueno, entonces, en esta propuesta de transmutación, ¿qué quiere decir? Que vamos a convertir un elemento en otro elemento completamente diferente. Y para ello vamos a echar mano de un equipo también muy sofisticado, conocido como aceleradores de partículas. Estos aceleradores de partículas, como su nombre lo indica, su objetivo es dar una gran energía a una partícula para que pueda reaccionar con otro átomo. En este caso, esa energía que le va a dar los aceleradores de partículas a las partículas, que pueden ser protones, electrones o iones de diferentes tamaños, para que puedan interaccionar con los elementos radiactivos que están dentro del corazón de los combustibles gastados. La energía que se les da va a producir una reacción nuclear. Esa reacción nuclear va a ser la de fusión, o sea, se va a fundir la partícula acelerada con el elemento radiactivo que está dentro del reactor, y esa reacción nuclear va a producir la fisión, es decir, se va a romper en uno, en dos o en tres diferentes elementos que en principio tendrán que tener una vida media más corta y una radioactividad menor, y estos ya no generarían calor, ¿no? Entonces el principio prácticamente sería ese en el caso de la transmutación. En el caso del reuso de los combustibles gastados, se ven aquí en esta lámina un ensamble de combustible que son los que forman parte de los combustibles nucleares. Entonces, prácticamente el 96% del combustible gastado es reciclado. El 1% de estos combustibles ya gastados contiene plutonio 241, que es un material fisible que se produce durante la fisión nuclear y que también es un elemento fisible que puede ser utilizado como combustible nuclear para un reactor, y que se están estudiando en estos momentos y que ya se están produciendo este tipo de combustibles. El 95% restantes de estos materiales son uranio y también pueden ser utilizados para generar otros combustibles conocidos como ERUs. Finalmente tenemos que solo el 4% de los productos de fisión son los que realmente ya serían los desechos nucleares de alto nivel y que tendríamos que disminuir su volumen con algún tratamiento y posteriormente inmovilizarlos. Normalmente se vitrifican para después confinarlos en un lugar seguro. Finalmente, en el caso de la generación de nuevos reactores, de diseños de nuevos reactores, ahorita se están gestando reactores de la cuarta generación, que lo que se quiere es que ya desde su inicio, en el diseño de estos reactores, la generación de desechos sea mucho menor, sean de menos peligrosidad y obviamente sean más flexibles, sean menos costosos, o sea, que tengan otras propiedades, otras características que los hagan más accesibles para su uso. Finalmente, ahora, ¿qué acciones se deben de cumplir para que este problema pueda solucionarse? No solamente en el caso de los desechos nucleares, sino de alto nivel, sino en general de todos los desechos radiactivos. Sería que deben de cumplir tanto el gobierno, la industria, la academia y la sociedad. En particular, el gobierno debe de generar
un documento de política de gestión de desechos radiactivos y nucleares, los dos deben estar contenidos, que contengan estrategias, y estas estrategias contengan a su vez diferentes parámetros. Uno de ellos es el financiamiento, o sea, debe de tenerse un financiamiento de muy largo plazo para este tipo de trabajos y que sea suficiente para que se puedan realizar las diferentes investigaciones, montaje de infraestructura, etcétera. Por otro lado, debe contener específicamente cuáles son las responsabilidades de los generadores de estos desechos. En México, en particular, solamente hay 3 reactores nucleares que van a generar desechos de alto nivel, que son las 2 plantas nucleares de generación de energía eléctrica que se encuentran en Laguna Verde, en Veracruz, y el reactor de investigación que tenemos nosotros en el Instituto Nacional de Investigación de Nucleares. Por otro lado, el Estado al final es el último responsable de estos desechos porque se trata de una institución estatal. Por otro lado, también se tiene que definir exactamente quiénes van a ser los gestores, quiénes van a gestionar estos desechos, y obviamente ahí van a estar involucrados el dinero que se requiere y las responsabilidades que vayan a tener, ¿no? La infraestructura, etcétera. Y finalmente también tienen que estar involucrados un órgano regulador. En México el órgano regulador del manejo de material radiactivo es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, quien es la que supervisa todos los trabajos en donde estén involucrados los materiales radiactivos. En el caso de la academia es muy importante que se conjuguen esfuerzos para poder generar recursos humanos de alto nivel que puedan trabajar y hacer frente a este tipo de retos. Y al final la opinión pública, el público en general, debe también estar involucrado en este tipo de decisiones y de problemas. Se tiene que dar información a la población de manera transparente para que la población confíe, sea confiable lo que nosotros le estamos diciendo, y en el momento en el que probablemente en alguna población tiene que instalarse el almacén de disposición de desechos o una planta de tratamiento de desechos, pues sepan cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, tengan toda la información para que no haya problemas sociales también. Bueno, finalmente les incluyo aquí un poco de bibliografía del tema en la primera parte, una bibliografía introductoria muy sencilla para que se puedan introducir en el tema, y si ya quieren ustedes tener un conocimiento un poco más especializado, pueden revisar en estas otras sugerencias. Pues agradezco mucho su atención, agradezco al comité organizador por su invitación y espero que sigan los éxitos para el CIDETEC. Aquí dejo mis datos por si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta en particular, o si desea visitarnos en el instituto. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias a los panelistas por esos videos tan interesantes. Creo que tocan temas muy relevantes y nos dan las bases para poder tomar decisiones más certeras en el futuro, poder asegurar la nutrición, conservar nuestro suelo, inclusive tener un impacto en el calentamiento global y bueno, tener un futuro más sustentable y que las próximas generaciones puedan seguir usando nuestros recursos naturales. Y muchas gracias de nuevo. Vamos a empezar con preguntas y empezaremos con la doctora Fabiola Monroy. ¿Nos puede decir cuáles son los retos tecnológicos que enfrenta la gestión de los combustibles gastados considerados como desechos nucleares? Bueno, principalmente, como lo mencioné en el video, pues el reto tecnológico es obviamente poseer los equipos necesarios en el caso de la transmutación para poder realizar este tipo de reacciones nucleares. Obviamente implica un trabajo teórico y técnico muy importante. Estos trabajos, se han realizado, se realizan en el mundo entero, se están realizando, pero como son muy complejos, se necesitan obviamente mucha infraestructura, recursos y todo. En general son proyectos que se realizan con la unión de varios países para poder hacer frente. Ese es uno de los casos más importantes. Obviamente también hay uno de los problemas tecnológicos que más se están explorando es la disposición final de estos desechos una vez que se han reducido al máximo. Existen
diferentes, digamos, estudios en particular para que esta disposición se haga en subterráneo, ¿no? Se están estudiando en minas sobre todo de sales o de diferentes arcillas para poder plazar este tipo de desechos en estos lugares y evitar al máximo su disgregación hacia el medio ambiente, en particular porque, como lo mencioné, estos desechos en particular, estos materiales radioactivos van a vivir millones de años y nosotros ya no vamos a estar aquí, y entonces tenemos que asegurarle a la población, al futuro del mundo, que pues no tendremos problemas una vez que se dispongan de estos materiales en estos lugares. Entonces prácticamente serían, yo creo que esos dos retos técnicos, bueno, y además de ir mejorando y mejorando cada vez la tecnología de generación de energía eléctrica nuclear, que aunque no lo parece, es una energía limpia, ¿no? O sea, eso hay que decirlo de manera tajante, ¿no? No genera carbono la energía nuclear. Muchísimas gracias. Mencionó la infraestructura. ¿Nos puede comentar con qué infraestructura contamos actualmente en México y cuál es el tiempo de vida que estimamos tiene? Bueno, la gestión de los desechos radioactivos en México prácticamente son dos instituciones que la encabezan. Por un lado, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde yo laboro, es la encargada de gestionar todos los desechos generados por las actividades no energéticas, o sea, significa por la industria, la investigación, la medicina, todo lo que no tiene nada que ver con energía se gestiona en el instituto. Se cuenta con una planta de gestión de desechos radioactivos. El mismo laboratorio donde yo laboro es un laboratorio especializado y es una herramienta técnica para este departamento. Y cuenta también el instituto con un centro de almacenamiento de desechos radioactivos temporal, porque no es definitivo. Prácticamente en casi todo el mundo no hay todavía almacenes definitivos o disposiciones definitivas. Estas instalaciones obviamente tienen, no sé, a lo mejor, en el caso del laboratorio tendrá unos 10 años más o menos, en el caso de la planta de desechos ha de tener unos 20 años más o menos, y el centro de almacenamiento también. Obviamente, como son temporales, lo mejor sería que hubiera una institución encargada específicamente sobre la gestión de estos desechos y que no dependiera de la institución. Y por otro lado, los gestores de los desechos generados por las plantas nucleares, que en este caso sería la Central Laguna Verde, es la propia Central Laguna Verde, y ellos son los que gestionan sus desechos dentro de las instalaciones. El problema siempre es que la cuestión nuclear no es muy bien vista por la población. Entonces, cualquier movimiento que haga uno siempre genera mucho ruido, siempre genera muchos problemas con la población, políticamente, académicamente. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de este tipo de problemas y de cualquier decisión que se quiera tomar. Por eso se tiene que tener un consenso muy amplio entre la academia, el gobierno, la población, para que pueda rendir frutos adecuados. Muchísimas gracias, muy, muy interesante. Si me permite el doctor Otilio preguntarle, ¿qué costo ambiental tiene que pagar la sociedad ante la indiferencia para reconocer el suelo como patrimonio natural? Gracias nuevamente. Hablar de costo, podría decirte que sería difícil decirte el qué costo tendría que pagar la sociedad. El único costo final que sería es que desaparezca el ser humano del planeta Tierra. El planeta Tierra seguirá girando y el ser humano no. ¿Por qué? Porque acabamos un recurso, como ya lo mencionaban en el primer video que vimos, es un recurso no renovable. En el periodo que vive el ser humano tardaríamos más para formarse 1 centímetro de suelo por las condiciones climáticas que se presentan hoy en la actualidad, tardaría entre 500 a 1,000 millones de años, y para que se pierda ese centímetro de suelos con toda la degradación, la deforestación, el uso inadecuado de la maquinaria agrícola, pues se pierden en una lluvia, se pueden perder de 3 a 10 centímetros de profundidad del suelo. ¿Cuál es el costo? Pues desaparición del ser humano del planeta Tierra. Wow, es un impacto muy grande, un precio muy alto.
Muchas gracias. Doctor Javier Castellanos, ¿es posible capturar carbono en el suelo sin usar fertilizantes químicos? Voy a explicar un poco la relación que tiene el carbono con el nitrógeno. Para hacer una producción de 10 toneladas de maíz, de granos de maíz por hectárea, se requieren alrededor de 200 kilogramos de nitrógeno y en ese proceso la planta capta alrededor de 8.500 kilos de carbono de la atmósfera, del CO2 de la atmósfera, ¿no? Es decir, lo secuestra momentáneamente, ¿no? Esto quiere decir que tenemos una relación de 40 kilogramos de carbono por cada kilogramo de nitrógeno. Pero para poder fijar ese carbono vía fotosíntesis, necesitamos la presencia del nitrógeno. O sea, el nitrógeno es fundamental ahí. Y cuando ya se descompone, se empieza a descomponer y se transforma en humus, la materia orgánica, que es la fuente por naturaleza con la que podemos secuestrar carbono de la atmósfera, tiene una relación aproximada de 10 a 12 gramos de carbono por cada gramo de nitrógeno, o sea, 10 a 12 átomos de carbono por cada átomo de nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros forzosamente necesitamos el nitrógeno para capturar el carbono. Sin nitrógeno no podríamos capturar el carbono porque no sería esa estructura. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que el nitrógeno que estamos usando vía fertilizantes químicos se use racionalmente y se reduzca su uso? Porque el planteamiento que se está haciendo ahorita es que para el fin de siglo nosotros hayamos reducido el uso de fertilizantes químicos de 200 millones de toneladas de nutrientes a solo 100 millones. Es decir, tenemos que ser tremendamente eficientes, pero no podemos dejar de usar los fertilizantes químicos en ese momento porque no alcanzaría las fuentes orgánicas para suministrar los requerimientos de nitrógeno que se tiene para poder producir la cantidad de alimentos que requerimos y para poder capturar ese carbono. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. A la maestra Sara, ¿nos podría platicar un poco sobre las investigaciones sobre mercurio que ha hecho en la Sierra Gorda? Estas concentraciones, el origen de este mercurio es generado por la actividad humana o es una situación que está ocurriendo de manera natural? Bueno, en la Sierra Gorda es un depósito natural de mercurio, son yacimientos naturales de mercurio que eran utilizados desde hace muchos años. Empezamos a trabajar ahí con un grupo de antropólogos y arqueólogos y bueno, ellos nos comentaban que este mercurio, que su mineral es el cinabrio, era utilizado, pulverizado y utilizado para ceremonias religiosas porque tiene un color rojo muy llamativo. Entonces, generalmente se usaba para ceremonias religiosas por su color. Posteriormente hubo una demanda mayor de mercurio a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, para uso para la guerra, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, y entonces hubo una mayor explotación, pero como en México no había regulaciones muy marcadas, lo que ocurrió fue que se provocaron jales o residuos en donde el mercurio era abandonado, pero algunos pobladores, obviamente es gente muy mal pagada, las personas que se dedican a la minería, y hacían un poco de trampa. Entonces cuando sacaban el mercurio, además de que se emanan muchas sustancias tóxicas, dejaban un poco de esos residuos en los jales y al paso del tiempo se les olvidaba. El caso era que la contaminación por mercurio en el ambiente fue creciendo cada vez más. Estuvimos trabajando cerca de 10 años en ese contexto y encontramos concentraciones muy altas en varios compartimentos del ecosistema. A nosotros nos interesaba sobre todo el suelo y ver la disponibilidad del mercurio. Entonces encontramos concentraciones altas en la atmósfera, en el suelo, en plantas. Pudimos medir mercurio en plantas e inclusive encontramos mercurio ya en productos procesados, ¿no? Como en tortillas.
o en las excretas de borregos. Entonces el ciclo es muy complejo, es muy interesante, pero también es muy importante incluir a la población, porque la población pues ha estado en contacto ahí durante muchos años y pues la naturaleza es sabia. Entonces hay también algunos factores y procesos dentro de este círculo del mercurio, círculo biogeoquímico, en donde el mercurio ha sido atrapado o queda atrapado. Y hemos encontrado, por ejemplo, que pues que no podemos hablar de una contaminación nada más así, o alarmar a la población y decir es que ustedes están intoxicados y etcétera, porque lo que sí encontramos concentraciones muy altas, pero hace falta hacer mediciones en la población y reconocer, por ejemplo, si hay enfermedades causadas por la ingesta de mercurio. Entonces, aunque las concentraciones no fueron muy altas en general, no podemos hablar, de acuerdo a la norma oficial mexicana, que el área esté contaminada por valores altos de mercurio. Solo son regiones muy marcadas. Vaya, es información muy reveladora. No conocíamos esta información sobre el área. ¿Ya hay algún programa para restaurar los suelos o siguen las etapas de caracterización? Ahorita se amplió la zona, estamos en otra parte de la cuenca haciendo el estudio y con la doctora Erika hicimos algunos trabajos sobre recuperación de mercurio. Se graduó una chica, ahorita ya es doctora, y se trabajó sobre recuperación del suelo por electroquímica y hubo buenos resultados. Entonces, pues ya lo más interesante sería que las autoridades del municipio se interesaran en hacer un programa de recuperación o de, más que de recuperación, del mapeo de la concentración de mercurio en la zona de San Joaquín, de la Sierra Mineralizada, y estamos terminando la siguiente cuenca para hacer un mapa mucho más completo. Muchísimas gracias, qué información tan interesante. Regresando con la doctora Fabiola Monroy, mencionaba usted que se requiere ser muy cuidadoso cuando se habla de temas del manejo de los residuos radioactivos, ya que involucra varios sectores de la sociedad. ¿Cómo podemos conjugar los intereses de todos estos actores para llegar a acuerdos? Bueno, yo creo que uno de los factores más importantes, primero, es que la información que tienes que darle a la población, ¿no? Obviamente tiene que haber una educación por parte de la gente, de saber de qué se trata, y por otro lado, cualquier gestión que se tenga que hacer, se tiene que tomar en cuenta a la población, porque obviamente si uno, por ejemplo, pretende construir una planta de tratamiento de desechos en una población, si uno llega y la monta tal cual y no le pregunta a nadie, pues obviamente que vas a tener problemas sociales por precisamente la temática de la parte radioactiva, que siempre ha sido muy mal vista porque desafortunadamente, primeramente se muestra a la población, es que se ha utilizado con fines bélicos, ¿no? Siempre uno piensa en las bombas, los accidentes, ¿no? Nucleares, de los reactores, ¿no? En Chernobyl o en Fukushima, ¿no? Entonces siempre piensas en eso. Pero al final de cuentas, la gente no se da cuenta que la cuestión radiológica del manejo de material radioactivo, hay muchos beneficios que ha tenido la sociedad. Por ejemplo, la parte médica es indiscutible. Prácticamente una buena parte de los tratamientos en cáncer se utilizan materiales radioactivos. Tienen que salir de algún lugar, por supuesto. Y como toda industria, también tiene que haber desechos. Ninguna industria es limpia. O sea, cuando los generadores que hablan sobre generación de energía limpia, esa no existe. Cuando tú generas solares, ¿de dónde viene? O sea, toda la infraestructura que tú tienes que montar, muchos de esos materiales son metales pesados. ¿Qué vas a hacer después con ellos? O sea, no hay nada limpio. En toda actividad humana siempre va a haber una generación de desechos, y lo mejor es que tú estés consciente de eso y que tú sepas cómo manejarlos. Entonces, es muy importante que tú eduques a la gente, que sepas cuáles son las ventajas y las desventajas, que obviamente comodidades de esta vida, no sé, la energía,
por ejemplo, en México el 15% de la energía la produce la central nuclear Laguna Verde. Las aplicaciones médicas, que son las más visibles para la población, pues se van a generar estos materiales que si tú los gestionas bien, o sea, en la parte nuclear radiológica, esto siempre está muy bien cuidado, O sea, yo creo que es una de las industrias más cuidadas que hay. O sea, cualquier cosa, o sea, todo tiene que tener una trazabilidad y entonces está muy controlado, que no es lo mismo en otras industrias, no es lo mismo en la petrolera, en la química, que puede haber derrames tremendos y prácticamente nadie se entera, ¿no? O se enteran nada más los de las poblaciones, o ni siquiera se enteran. Entonces, en la parte radiológica siempre está todo completamente cuidado. Entonces, la población sí tiene que tener información y tiene que estar de acuerdo en lo que se gestione en cualquier nivel, ¿no? Obviamente la parte gubernamental tiene que ser clara y tiene que tener los elementos técnicos y los elementos económicos también indispensables para poder realizar cualquier gestión. Entonces, la conjunción de todos estos grupos pues es muy importante. No es fácil porque obviamente, sobre todo, el idioma que habla la parte tecnológica no es la misma que la que habla la población en general, ni tampoco la que habla el gobierno que gestiona, digamos, los dineros y da las pautas. Entonces, a veces se tiene que tener un conjunto de gente que se especialice en ser como un intermediario entre la población, la parte técnica y la parte gubernamental para poder conjugar todos los pros, los contras y las visiones de cada parte. O sea, es la única forma en que se puede llevar a cabo este tipo de trabajos. Y no es fácil, o sea, no es fácil porque tienes que conjugar todos esos esfuerzos. Sobre todo, yo creo que lo más importante es que se tiene que verter información clara, transparente, no ocultar nada, porque desde el momento en que tú pierdes la confianza de la población, o la confianza de los técnicos, o la confianza del mismo gobierno, entonces ya no vas a poder echar adelante ningún proyecto. Entonces, lo más importante es tratar de conjugar todos esos, es multidisciplinario, esto es multidisciplinario, aunque la parte técnica es muy importante porque es la que te va a dar como pautas hacia dónde podemos ir, pero no debes de olvidar a las otras partes. Muchísimas gracias. Y bueno, viendo los temas que estamos revisando sobre los residuos de la minería, residuos históricos de la minería, los residuos que genera la generación de energía, y todo esto termina en el suelo, ¿qué política, doctor Otilio, si nos puede compartir, qué política nacional ha establecido el gobierno mexicano sobre la conservación y restauración de suelos? Difícilmente te podría decir que existe una política de gobierno en cuestión de suelos. Existen políticas a nivel del agua, políticas y normativas para la calidad del aire. Sin embargo, para el recurso suelo no hay una política establecida, por lo que a través de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, que preside el doctor Javier Castellanos, se van en el siguiente foro, el siguiente congreso, que es el del 6 al 8 de octubre, se van a hacer planteamientos para presentar tanto a la Cámara de Diputados la propuesta para llevar a cabo una normativa y unas políticas para la conservación y restauración de los suelos. Es aquí donde aprovechamos este foro y se les hace la invitación a los compañeros con la finalidad de que puedan participar en este foro y podamos a nivel nacional llegar a un consenso y presentar una política generada directamente de la sociedad y que se pueda aplicar a la problemática nacional, que ya decía la doctora Fabiola, del grado de degradación y contaminación que hay a nivel nacional de nuestro suelo. Muchísimas gracias. Hay algunas normas oficiales mexicanas de contaminación de suelo y calidad de suelo, pero no lleva ninguna relación con el agua subterránea, que es difícil separar esos temas. ¿Qué opina al respecto? Sí, ahorita como que mencionaba, la contaminación de los mantos acuíferos es muy fuerte. Hace rato escuchaba aquí al doctor Javier Castellanos el uso de los fertilizantes, uno de los fertilizantes más usados a nivel nacional. Si la memoria no me falla, cerca de 200
200 millones de toneladas de fertilizante químico se aplican en los suelos a nivel nacional. De esas, casi el 70-75% es de nitrógeno, y si recordarás pues se transforma a través de las bacterias nitrificantes en nitritos y nitratos. Un problema se le denominó niño azul, que es un tipo de leucemia que se ocasiona al consumir agua rica en nitritos o nitratos del ser humano. Entonces, se requiere que nuestras normas y reitero, y las políticas de gobierno se establezcan y se puedan aplicar acorde y sobre todo que sean sancionadoras. Muchísimas gracias. Doctor Javier, ¿nos puede comentar cuáles son los propósitos y las estrategias que se propone usar en México relacionadas con el uso de suelo y agua para asegurar la producción de alimentos con vistas a largo plazo? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, si nosotros quisiéramos asegurar la producción de alimentos hasta donde ha sido posible, porque actualmente cada vez dependemos más de las importaciones y este año las importaciones van a crecer aún más de lo de años anteriores, pero si quisiéramos proteger el recurso para garantizar un mínimo de suministro de alimentos, partiríamos primero de mejorar o restaurar la estructura y la fertilidad y la biodiversidad de los suelos. Es muy importante incrementar el carbono orgánico en el suelo, es decir, subir los niveles de materia orgánica del suelo, porque un suelo más productivo es aquel que tiene adecuados niveles de materia orgánica. Para esto, quiero comentar que incrementar 1 tonelada de carbono en el suelo significa incrementar los rendimientos de maíz, por ejemplo, de 20 a 50 kilos por cada tonelada de carbono que se cosecha, o sea, que se incremente el suelo, ¿no? Entonces, es muy importante subir el nivel de carbono del suelo. Se consiguen dos cosas. En primer lugar, darle una mayor fertilidad al suelo, y en segundo lugar, secuestrar carbono de la atmósfera, ¿no? Es muy importante mejorar la eficiencia en el uso del agua, porque se viene un problema gravísimo. Este año lo vamos a vivir críticamente porque hay una sequía, las presas están vacías. Entonces es vital incrementar la eficiencia en el uso y manejo del agua. Se ve como estrategia promover y aplicar prácticas exitosas de manejo del suelo, como es la labranza de conservación o labranza cero. Reducir la erosión y la degradación, mitigar la contaminación de suelos y aguas, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, porque la agricultura participa en forma importante, por lo menos un 30% del problema se genera en la agricultura, no solo de los fertilizantes, sino de hecho los fertilizantes no representan solo una parte moderada del problema, pero las emisiones de metanos, de gas metano, es un problema muy serio que incrementa mucho el problema del calentamiento global, ¿no? Es muy importante promover la cultura ciudadana de la conservación de suelos. Todas estas son estrategias y propósitos. Y por último, contribuir a la adaptación a las emergencias climáticas que se avecinan o que ya estamos viviendo. Esas serían las estrategias, los propósitos que se plantea el gobierno mexicano. Ahora, la cuestión es que para esto se requieren recursos, se requiere una cantidad importante de recursos, y solo quiero mencionar unos datos que pudieran darnos luz al respecto. Quiero comparar lo que invierte los Estados Unidos en el ARS, que es el Agricultural Research Service. Ellos invierten alrededor de $1,500 millones cada año, y lo van subiendo en un promedio de un 4 o 5% cada año. México, el presupuesto del INIFAP en México de este año fue de $60 millones, es decir, 25 veces más pequeño que lo que está invirtiendo Estados Unidos. La National Science Foundation este año está invirtiendo $8,500 millones tan solo en temas de alimentación, agricultura y ciencias naturales. México difícilmente invertirá $20 millones, es decir, estamos 400 veces por debajo de ese país y estamos compitiendo con él. Entonces, es muy importante tener los recursos para garantizar la investigación y también para provocar la transferencia tecnológica y se pueda
hacer efectivo que esos propósitos se hagan una realidad. Eso es lo que pudiera comentar. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan y a través de la transmisión en vivo en Facebook. Voy a hacer la pregunta y quien del panel que tenemos hoy, quien guste contestarla, nos pregunta Eden Galindo, ¿existen programas de desarrollo e implementación de biorremediación en suelos en México donde se aprovechen los biosólidos de los sistemas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional? ¿Alguno de ustedes ha escuchado algún programa similar? Pues si quieren yo puedo responder la pregunta. Un programa como tal no existe. Hay usos que se están dando concretamente. Se está regando con aguas negras, cultivos que no van a pasar directamente hacia el ser humano. Producción de granos, por ejemplo, de maíz, de trigos, de sorgos. Se están utilizando estos productos de aguas residuales. No hay un programa exactamente como tal. Ha habido proyectos para generar estos sistemas. Sin embargo, se está haciendo un uso lo más razonable que se puede de parte de los usuarios y los productores de estos compuestos. Sin embargo, no podríamos decir que existe un programa. En este momento, yo no tengo conocimiento de que existe un programa apoyado por gobierno, con técnicos, con ingenieros que le estén dando forma, que le estén determinando objetivos, implementando investigación, implementando transferencia tecnológica. No tengo conocimiento de él, a pesar de que es muy importante. Esta reducción de fondos tan severa que se hizo en el sector de la agricultura fue brutal, la reducción de fondos para la agricultura, para programas de apoyo a los agricultores, pues está agravando aún más el problema. Pero no, efectivamente, en este momento no tengo conocimiento de que hay un programa como tal implementado por el gobierno. Hay intentos locales, actividades que se están realizando por parte de los usuarios, por parte de los dueños de las tierras en toda esa cuenca que aporta en las aguas residuales de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Nos pregunta Martín Ríos, y me imagino que el doctor Javier, esta probablemente sea para usted. ¿Por qué el uso de suelo es tan importante en la lucha contra el cambio climático? Es importante que al comprar un producto tenga la certificación FSC. FSC es el Forest Stewardship Council, que es el Consejo de Custodia de los Bosques, una traducción libre mía. Lamentablemente, aún no hemos evolucionado a generar ese nivel de control. Yo creo que faltan algunos años. De hecho, todavía no hay un país que lo esté implementando. Hay intenciones de pagar por los bonos de carbono, que se le llama, es decir, si yo soy capaz de aportar el carbono a la atmósfera y se certifica la cantidad que yo estoy evitando que se aporte a la atmósfera, recibe un pago. Pero ¿por qué es tan importante? Más o menos la agricultura es capaz de cosechar alrededor de unas 5 toneladas de carbono por año. Estamos hablando de alrededor de, podríamos subir con buenas prácticas agrícolas la cosecha de 9 toneladas de materia orgánica por año. Es decir, podríamos incrementar cada año un promedio de 0.3% en el contenido de materia orgánica del suelo si implementáramos prácticas de conservación de suelos. Y hablo de conservación, no exactamente de conservación de la erosión, sino conservación para incrementar la captura de carbono. Es decir, lo que se necesitaría es utilizar prácticas de cero labranza, no labrar la tierra, sino usar labranza de conservación, por ejemplo, entre otras prácticas que se llevan a cabo, y esto nos permitiría cosechar 5 toneladas de carbono por año. Si esto lo sumamos a las 700 millones de hectáreas que hay en el planeta, se ha estimado que esto pudiera capturar alrededor de 178 petagramos de carbono. Estamos hablando de que un petagramo de carbono es igual a 1,000 millones de toneladas de carbono. Entonces, y si sumamos lo que la vegetación en un programa de conservación y de recuperación de la flora
pudiéramos llegar a otros 155 petagramos de carbono, en total podríamos cosechar 333 petagramos de carbono para fines de siglo. Con esto sería factible secuestrar 157 partes por millón de CO2. Imaginen si esto fuera posible. Sin embargo, no hay ahorita una obligación, hay solo la buena voluntad de los gobiernos. Algunos no se han comprometido. Desgraciadamente México ha sido de los gobiernos que no solo no se ha comprometido, sino pareciera que va caminando en el destino contrario, ¿no? Entonces, en la agricultura, conscientes de que participa con entre el 25 y el 30% del calentamiento global, podría, si se apoyaran prácticas de conservación de suelos, de conservación, de labranza de conservación y otras más actividades como las que mencioné antes, podríamos reducir la concentración de CO2 de la atmósfera, ¿no? Por eso es tan importante la agricultura, que es y fácilmente se podría lograr, pero se requieren programas de investigación, se requieren programas de transferencia tecnológica, se requieren programas de extensionismo, y eso demanda fondos para poderlo llevar a cabo. Entonces, en este momento, los fondos han sido muy restringidos y han ido a la baja. Entonces, este ha sido un problema muy grave, ¿no? Muy bien. Esta pregunta es para el doctor Otilio. Nos la hace Martín Ríos. ¿Cuáles son los retos que han enfrentado con la población en cuestiones de gestión de suelo? Es decir, ¿cuándo aplican la protección del mismo y las personas tienen que adaptarse a tomar otras medidas para el suelo? Interesante pregunta que nos hacen. Aquí es muy importante mencionar que se requiere primero socializar y concientizar al ciudadano de la importancia que tiene el recurso suelo. Pues estaba mencionado que es la captura de carbono, la retención de para lo del cambio climático. ¿Qué se requiere? Pues grupos multidisciplinarios, no solamente el edafólogo, sino también el biólogo, el químico, el sociólogo, el antropólogo, que nos permita ir a la sociedad como tal, a las comunidades, y hablar de la importancia, ya lo importante aquí, rescatar los usos y costumbres que se tienen en las zonas. Hay que recordar que nuestros antepasados le daban una mayor conservación a nuestro recurso suelo. Sin embargo, pues eso se ha ido perdiendo. Hoy hay que rescatar esas tradiciones. Mencionaba Javier de la importancia de la agricultura. Yo soy agrónomo de formación y yo trataría de cambiar. México es un país megadiverso, donde existe una gran diversidad de especies forestales, e ir transformando el campo agrícola en nuestros nuevos bosques, todo. Y dirán, ¿de qué comemos? En los Países Bajos, en el continente europeo, pues hicieron esa transformación y de agrícola a forestal, y hoy con la venta de la madera y todo esto, pueden comprar los granos, semillas para alimentarse, y han tenido mayor captura de carbono, han tenido mayor conservación de suelo, todo. Que hay que cambiar la ideología, sí, que hay que cambiar muchos conceptos, sí, hay que cambiarlos. Y a lo mejor Javier me va a decir aquí, que es el diálogo que podemos tener, no estoy de acuerdo. Tenemos que hacer una transición. Hay que recordar que hace 500 años nuestro país se contaba casi aproximadamente con el 60% de cobertura forestal. Hoy estamos hablando de un 18% de cobertura forestal. Y uno de los bosques más dañados son el bosque de mesófilo de montaña, que existe a nivel de la República, casi aproximadamente el 1% de la superficie. Entonces hay muchas especies forestales y esta biodiversidad que se está perdiendo. Regresando a la pregunta, ¿qué se tiene que hacer para ir con la comunidad? Y si se está haciendo una buena gestión de recursos, primero hay que tener a los especialistas, hay que considerar que también el área de la edafología es un área, existen pocos edafólogos, y si la mente no me falla, estaríamos hablando que no llegamos a 500 edafólogos a nivel nacional,
quienes hacen edafología y que no son profesionistas o 100% de edafólogos, estamos hablando que llegaremos como a 2.000, 2.100 personas que hacen parte de estudiar los suelos. Sin embargo, necesitamos primero tener un gran capital humano, y ese gran capital humano trabajar junto con las comunidades y rescatar sus tradiciones con la nueva tecnología para tener un mejor aprovechamiento y una mejor gestión del suelo. Muchísimas gracias. Doctor Javier, ¿quiere contestar algo al comentario? Sí, no podría estar más de acuerdo con mi buen amigo el doctor Otilio en que la reforestación es una actividad fundamental, y probablemente si nosotros invirtiéramos todo el esfuerzo en reforestar lo que hemos deforestado, yo creo que podríamos recuperar la mitad del camino, la cubriría es justamente esa reforestación y esas estrategias de manejo de la biodiversidad y de regresar al suelo esa vocación que tenía, ¿no? Definitivamente. Hay un proyecto, un planteamiento del doctor Ratan Lal, que acaba de dejar la presidencia de la Sociedad Mundial de Suelos, y él dice que debemos bajar el uso de fertilizantes químicos. Es importantísimo hacer un uso eficiente. Los fertilizantes químicos no se están usando con la eficiencia que debieran. Podemos dejar de usarlos, lamentablemente no podemos dejar de usarlos, pero sí podemos mejorar muchísimo en la eficiencia de uso. Entonces, es muy importante incluso bajar hasta la mitad de su uso. Sería factible. ¿Qué se requiere? Se requiere investigación, se requiere aprovechar la biodiversidad, se requiere aprovechar los microorganismos que son capaces de solubilizar fósforo y de fijar nitrógeno de la atmósfera. Entonces, es toda una transformación en cuanto a la manera en que estamos gestionando la producción de alimentos. Entonces, desgraciadamente, no es posible bajar a cero. Ha habido una discusión muy interesante. Algunos políticos por ahí han comentado que hay que acabar con la agricultura industrial y rescatar la agricultura de subsistencia, por así decir, o la agricultura de traspatio, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que, como dice el doctor Lal, desgraciadamente la gran mayoría, el 80-90% de la producción, del 70 al 90% de la producción de alimentos, se lleva a cabo en la agricultura industrial, en la agricultura técnica. Yo no diría industrial, usaría la palabra tecnificada, ¿no? No es propiamente una industria, es una agricultura bien tecnificada. Y entonces, si uno se compara con Estados Unidos, con Argentina, con Chile, con Brasil, pues es la forma en que están produciendo alimentos. Y ellos están produciendo los alimentos que está consumiendo la humanidad. Es decir, si nosotros acabáramos con la agricultura tecnificada, que se le ha denominado indebidamente agricultura industrial, pues no tendríamos, ahorita estamos dependiendo de un 40% de importación de alimentos. De ese tamaño ese es el problema que tenemos. Si nosotros solo dependiéramos de la agricultura rural, de subsistencia, estaríamos todavía importando probablemente un 80% de los alimentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esa agricultura tecnificada se ajuste a las normas de conservación, pero para eso requerimos investigación, requerimos transferencia tecnológica, requerimos extensionismo, requerimos estrategias muy robustas para que convenzamos a los agricultores de hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que es todo un problema que se ha agravado en forma escandalosa, en forma muy exacerbada, con el recorte de presupuesto. La extinción de fideicomisos ha sido catastrófica para la investigación en agricultura y para los demás programas. Entonces, ojalá que podamos pronto rescatar esos fideicomisos que se extinguieron indebidamente y que han hecho tanto daño a la investigación. Muchas gracias, doctor. Navet Velázquez le pregunta a la doctora Monroy: si bien la energía nuclear no genera carbono y es limpia, la acumulación de una gran cantidad de residuos en suelo no se convierte en contaminación del mismo. Hasta donde entiendo, solo se está acumulando porque no hay nada más que hacer aún con los residuos. A ver, bueno, tenemos que tener claro que cuando se almacenan los desechos radioactivos en suelos, o sea, no es como un tiradero, ¿eh? O sea, ustedes van a un centro de almacenamiento, ni siquiera piensan que es un centro de almacenamiento, ¿eh? O sea, todo tiene que, obviamente,
dependiendo del tipo de desecho, tienen diferentes barreras. Está el desecho está inmovilizado normalmente en cemento o en algún polímero de características especiales. Luego ese desecho está en un bidón, ese bidón está en otro bidón que tiene otro cemento, y luego ese bidón está dentro de una instalación que tiene barreras de ingeniería, o sea, que está forrado también con diferentes, o sea, es un edificio, incluso aunque sea subterráneo, existen laboratorios subterráneos de desechos radiactivos nucleares, nucleares principalmente, que pues es una construcción de ingeniería, de alta ingeniería. O sea, no lo enterramos como si fuera, no sé, algo tal, ¿no? Todo eso está controlado, todo eso está perfectamente bien identificado. O sea, obviamente también hay que decir, la generación de desechos nucleares es mínima en relación a la generación de desechos de cualquier otro tipo, ¿eh? De cualquier otro tipo. Yo creo que debe ser menos del 1% o menos de 0.1% a nivel mundial. O sea, es prácticamente mínimo, pero los cuidados que se tienen que tener, claro que son importantes. Por otro lado, también tienes que decir que una vez estos desechos pasan por toda la gestión, es decir, le reducen el volumen, lo acondicionan, es decir, que lo inmovilizan, va a quedar en un almacén. Pero si ustedes también ven, cuando hay almacenes de desechos industriales, que prácticamente están en el suelo y esos van a durar para siempre, ¿eh? Porque los desechos industriales no se van a transformar en nada. O sea, el mercurio siempre va a ser mercurio, ¿no? El cianuro siempre va a ser cianuro, o cualquier otro desecho de ese tipo siempre va a ser. En el caso de los desechos radiactivos, obviamente tampoco nosotros, la única forma de poder transformarlos, como yo lo expliqué en el video, es transmutándolos y es produciendo una reacción nuclear para poder cambiar ese elemento en otro. Si nosotros no hacemos eso de manera natural, él va a cambiar. Sin hacer absolutamente nada, él va a cambiar, él va a morir. Pero obviamente va a morir dependiendo del tiempo de vida que tenga cada uno. Habrá unos que van a durar millones de años, pues millones de años van a durar para que se puedan morir. Los desechos industriales van a durar para siempre sin ningún tratamiento ni nada. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, obviamente que una vez que después de hacer todo el tratamiento, van a quedar enterrados ahí y ya no les vas a hacer nada. De hecho, no les debes de hacer nada. Los debes de dejar ahí. Precisamente esos sitios de almacenamiento se estudian de manera tan profunda y son de años, son muchos años que hacen para poder hacer estos estudios y decidir qué sitio es el adecuado, hacer las construcciones. Pues lo que tratan de hacer es que difícilmente una persona puede ingresar a ese sitio, difícilmente un animal pueda ingresar a ese sitio. O sea, se cuidan muchas cosas para que eso esté lo razonablemente seguro durante miles de años. Entonces, no me parece correcto decir que no se hace nada. O sea, se hace eso para que estén seguros ahí y que la cantidad de desechos no es que haya una cantidad bestial de desechos nucleares, claro que no. O sea, si ustedes lo comparan con otro tipo de desechos, no tiene nada que ver. Y el control que se tiene de estos desechos no tiene nada que ver con el control que se tiene con otro tipo de desechos, ¿eh? O sea, yo los invito a que, profundicen un poco más, porque precisamente la desinformación que tiene la población con este tipo de temas, pues hace que piensen que esto está fuera de control, y por supuesto que no está fuera de control. Lo que a mí me gustaría que tuvieran en mente y se llevaran con esta plática es que hay controles suficientes y que se está haciendo cada vez más investigación y más desarrollo tecnológico para disminuir al máximo estos desechos y para que muchos de estos sean reutilizados. Uno de las soluciones que se tiene es que estos materiales se reutilicen. Y si tú reutilizas, por ejemplo, los desechos nucleares, puedes tener energía para mucho tiempo, prácticamente ilimitadamente, porque ellos mismos van generando otros elementos radiactivos que son fisibles y que los puedes convertir en materiales para reactores nucleares. Entonces, sí hay que tener cuidado con este tipo de conceptos. Me parece que hay que acercarse un poco y ver que están lo suficientemente contenidos y confinados en condiciones seguras. Obviamente, como en toda la historia de la ciencia y de la tecnología,
cuando se va madurando cada vez más la industria, pues obviamente se van acotando más y se van teniendo menos riesgos y se van cuidando más cosas. Eso en todas las áreas, O sea, al principio a lo mejor había menos cuidado, hace 100 años, prácticamente que se conoce la energía nuclear, pero pues a medida que ha avanzado su uso y sus aplicaciones, se va cuidando cada vez más, ¿no? Eso sería lo que me gustaría decirles. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. Esta es para la doctora Solís. Teresa de Jesús nos pregunta, de los residuos orgánicos que se recolectan diariamente y son llevados a sitios de disposición final, ¿se puede obtener materia para nutrir los suelos? Doctor, le cede la palabra a ella usted. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que los residuos orgánicos son una excelente fuente de nutrientes. ¿De dónde provienen? Provienen de los desechos de animales, principalmente de los estiércoles, por ejemplo, o de los tratamientos de las basuras, finalmente son residuos o restos que vienen de alguna manera de la agricultura y la ganadería. Y por supuesto que contienen todos los nutrientes. Contienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y todos los demás micronutrientes, ¿no? Entonces, este material no hay que extraer de ellos los nutrientes, simplemente hay que aplicarlos como tales. ¿Por qué? Porque además de aportar esos nutrientes, aportan carbono, y ese carbono es súper importante o es vital para incrementar la fertilidad del suelo. Todas las características físicas del suelo que tienen que ver con una menor riesgo de erosión, mayor capacidad de retención de agua, mejor estructura, una mejor agregación del suelo, una mejor aireación y un mayor rendimiento. Eso lo genera el carbono. Entonces, pero también tiene los nutrimentos que consume la planta que acabo de enlistar. Entonces, sí lo son y es muy importante. Sin embargo, quiero hacer quiero acotar algunos temas aquí. En el mundo, más o menos, se consumen alrededor de 125 millones de toneladas de nutrientes, de nitrógeno, 130 millones de toneladas de nutrientes, alrededor de si sumamos ahí fertilizantes fosfatados, potásicos y magnésicos y todo lo demás, llegamos a unos 200 millones de toneladas de nutrientes, ¿verdad? Entonces, el problema central está en el nitrógeno. Por eso es que no alcanza los fertilizantes orgánicos para suministrar la demanda. Más o menos se estima que podemos reciclar o que estamos reciclando actualmente entre un 10 y un 15% del nitrógeno de esos 125, 130 millones de toneladas de este nutrimento. Podemos reciclar un 10%. Pero, ¿y qué hacemos para completar el restante 80, 90% que nos falta? Entonces, ahí es donde tenemos que recurrir a los fertilizantes químicos para ello, y entonces ayudan a resolver el problema, por supuesto que sí, pero llegan en el mejor de los casos a un 20% de la solución, nos falta un 80%. Y ese 80%, desgraciadamente lo tenemos que utilizar proveniendo de los fertilizantes químicos. Ahora, quiero también indicar algo que se piensa que los fertilizantes, que los abonos orgánicos, pues no contaminan, ¿no? Quiero comentar que donde se producen los abonos orgánicos como el estiércol, pues se produce el gas metano de la fermentación entérica que ocurre en estos animales. Entonces, ahí está generándose una cantidad muy importante de contaminantes, ¿no? Entonces, más o menos se estima que aproximadamente en México, en el mundo, el 40% la agricultura aporta un 24% de calentamiento global, y de ese 24, un 40% proviene de la fermentación entérica y producción de metano, ¿no? El estiércol depositado en la superficie genera un 16% de ese calentamiento a través del óxido nitroso, y los fertilizantes sintéticos también aportan un 13% de óxido nitroso. O sea que no solamente el dióxido de carbono es el causante del calentamiento global, también tenemos gases de efecto invernadero que son muchísimo más potentes que el CO2,
para generar el calentamiento global. Entonces, me desvío un poquito de la pregunta que me hacen originalmente, pero sí también los fertilizantes orgánicos participan en la emisión de gases efecto invernadero, no lo podemos dejar de mencionar, pero efectivamente hay que incrementar el uso de los abonos orgánicos. Creo que se puede mejorar la eficiencia, aplicar las dosis correctas en el momento correcto, reduciendo al mínimo la contaminación si se usa juiciosamente e incrementar su aprovechamiento. Sí, muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Comentando lo que dice el doctor Javier, también, y que no se ha mencionado durante toda este conversatorio que tenemos, y que hoy te hicieron la pregunta sobre los abonos orgánicos, hay que considerar que los abonos orgánicos es una fuente de alimento para los microorganismos del suelo. Sin los microorganismos, como se mencionaba, es un factor, forman parte de la evolución y del desarrollo del suelo. Los microorganismos del suelo, para que se den una idea ustedes, en 1 centímetro cúbico de suelo, llegamos a tener entre 1 y hasta 2 millones de organismos, entre bacterias, hongos, artrópodos, etc. ¿Sí? Entonces, estos organismos permiten la transformación de esa materia orgánica, de ese líter, en el primer proceso, que es la mineralización, que es la liberación de los cationes para que la planta tenga elementos necesarios, y la segunda parte, que es la humificación. Y en este es muy importante mencionar que en la materia orgánica vamos a encontrar de forma el nitrógeno en una forma orgánica entre 98 y 99%. Aquí es donde la parte importante de los microorganismos, para que puedan ir liberando poco a poco ese nitrógeno y sea fuente de aprovechamiento para la planta. Por eso menciona el doctor Javier que sí se cuenta, pero está en una forma orgánica, no disponible para la planta, pero la función importante de los microorganismos, que es otro tema para hablar en un conversatorio, juega un papel importante. Entonces, además de eso, estos microorganismos también van a liberar dióxido de carbono a la atmósfera y también va a influir. Sin embargo, tenemos que hacer la estabilización de ese carbono en el suelo. ¿Cómo se puede hacer la estabilización de ese carbono? Puede ser a través de las arcillas revistiendo este carbono para que los organismos no puedan tener esa fuente de alimento. Otro, formándose los humatos de calcio, que sería la otra, y otro a través de los dióxidos de hierro y aluminio, que estabiliza ese carbono. Y al establecer ese carbono, hay estudios que nos hablan que hay una estabilización de carbono de hasta de 1000 a 1200 años que se estabiliza en el suelo. Por eso es importante mencionar que es la segunda fuente de almacenamiento el suelo, ¿sí? Primero es el océano, después el suelo, y en tercer lugar la atmósfera. Por eso es importante la función que tiene el suelo en estabilizar y almacenar ese carbono que liberamos el ser humano. Sí, solo me gustaría agregar a lo que dicen los doctores, que me parece muy importante tener el conocimiento básico de los suelos, cómo se forman, cómo están distribuidos en la naturaleza, porque cada suelo va a tener un manejo diferente. Los usos del suelo, el uso que le demos al suelo es de acuerdo a su génesis, y lamentablemente a veces los usamos indistintamente. Como dice el doctor Otilio, la diversidad microbiológica de los suelos es muy alta, es muy importante y tiene que ver mucho con toda su fertilidad. Entonces, el uso del suelo tiene que ver con su génesis. ¿Y cómo vamos a saberlo? Pues tenemos que conocerlos. México, como ya lo dijeron, es un país macrodiverso, y en términos de edafología tenemos la mayor parte de taxas de suelos, y es muy importante que los conservemos. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una conversación muy interesante. Hemos revisado cómo la restauración del suelo es
un factor clave para lograr las metas relacionadas con el cambio climático, cómo las actividades humanas impactan el suelo, y un ejemplo muy claro de cómo las actividades industriales deberían seguir la filosofía de manejo de residuos de la industria nuclear, de evitar, reducir, reciclar para prevenir una mayor degradación. Por otro lado, tenemos pendientes muy importantes como establecer una política nacional para conservar y restaurar un recurso tan importante como lo es el suelo. Y esta política debe incluir mayores recursos para la investigación. Muchísimas gracias a todos. Hemos recibido muchos comentarios a través de Facebook en los que se les agradece y se les felicita por sus intervenciones, a las cuales me uno. Muchísimas gracias. Abel, no sé si hay algún punto adicional que quieras tratar. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos por su participación. De parte del comité organizador, solamente agradecer a nuestros panelistas por sus aportes, a usted, el moderador, por conducir este diálogo entre las partes. Agradecemos también a todos los que estuvieron en las redes. Y finalmente, los invitamos a la sesión del día de mañana, jueves 27 de mayo de 2021, con el tema de ecosistemas y biodiversidad. Damos por finalizada esta sesión. Los esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias.